de la gastritis. Dice, y cuando hablamos de gastro, hablamos de sistema gástrico y todo es decir, en la base, en medicina, cuando, es decir, hay un argot o hay una terminología, cuando hacemos referencia a itis, indica inflamación. Itis es inflamación, gastro, pues bueno, inflamación que se produce de forma pasajera en las paredes del estómago. A eso lo llamamos gastritis. Si no fuera pasajera sería otro tipo de patología, ¿vale? Es decir, el tiempo en el cual una inflamación se mantiene en el tiempo se produce la gravedad de una enfermedad o no, es decir, puede ser aguda o más crónica. Los síntomas de la gastritis, pues más o menos nos podemos hacer la idea. Es decir, lo primero que se produce es una inapetencia, es decir, no me dan ganas de comer porque tengo dolor. Hay una boca maloliente, es uno de los síntomas. ¿Por qué? Porque hay poca motilidad, es decir, el intestino se mueve poquito y en muchas ocasiones pues, se asocia a que se mueve los bolos alimentarios se mueven poco, ¿no? Y en esto pues, se produce un boca maloliente. En este caso, evidentemente, dolor de estómago, vómito y diarrea, e incluso se puede producir dolor de cabeza y fiebre, ¿no? Estamos hablando de la gastritis. Las causas de la gastritis: el estrés, otra vez volvemos, la alimentación inadecuada, como son, pues evidentemente una gastritis me la puede producir un alimento en mal estado, es decir, un alimento que esté estropeado, que de repente no vemos, dice, da buen olor, me lo voy a comer, lleva 5 días en la nevera, da buen olor, venga, es que estaba tan rico y me da tanta pena tirarlo. Al final, 5 días un alimento en la nevera, no vemos crecimiento de moho, no vemos color raro, da buen olor y dice, me lo voy a comer. Me lo como, gastritis que te pego. Entonces, mucho cuidado con este tipo de indicadores. El abuso de picantes y de alimentos grasos también puede producir gastritis, ¿no? Y sobre todo el estrés. Y miro para aquí. Bueno, y para ti, Francisco. Bueno, y para mí también. Para Mati no, porque Mati está muy tranquilita. Ella sí me ve muy, muy tranquila. La procesión va por dentro. Vale. Hombre, tienes que estar mejor que nosotros. No, sí. El tratamiento, en este caso, el tratamiento de la gastritis, pues también podemos hacer una infusión de 3 plantitas. Planteo 3 plantitas. Una de ellas es la milenrama. ¿Qué es lo que hace la milenrama? Pues la milenrama es cicatrizante y es un antiinflamatorio súper interesante, porque la milenrama tiene un principio activo que se llama taninos. Fenomenal, hemos hablado de ello. Sí. Y nos recordamos siempre del vino, de la vitis vinífera, el de la uva. La manzanilla también. La manzanilla es la super planta por excelencia, que es la planta más utilizada. Estaba hoy por salir, sí, que es no solo mejora los procesos digestivos, sino que también es ligeramente sedante, es tranquilizante también un poco la manzanilla, con lo cual si tenemos problemas de intestino, tenemos problemas de digestiones y tomamos manzanilla, también nos va, si viene asociado al estrés, pues también nos viene a ayudar. Y hay una cosa que se llama Citrus aurantiums. El Citrus aurantiums, aurantiums o extracto de naranjo amargo, que es fenomenal también para relajar. Esto es una infusión fenomenal para la gastritis. Podemos utilizar, aparte de la infusión, podemos utilizar un zumo que nos ayuda a descender la acidez digestiva, y es un licuado con agua, papa cruda y papaya. Es decir, hacemos un licuado con agua, papa cruda, una papita, y metemos una papaya, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues nos ayuda, sorprendentemente nos ayuda, es decir, todo lo que son los almidones, en este caso, los almidones de la papa, nos ayudan a proteger todo lo que es hay que tener en cuenta que hay una inflamación de las paredes del intestino.
o del estómago, y la papa pues hace un efecto como suavizante, ¿no? Y luego la papaya tiene una enzima, hay una enzima que se llama la papaína, que son enzimas proteolíticas, es decir, enzimas que ayudan a la digestión de la carne, de las proteínas, ¿no? Es decir, licuado de papa cruda y papaya, ¿no? Para la acidez. Y luego para el mal aliento hay unos suplementos con aceite de perejil y aceite de menta. El aceite de perejil se llama apiol, es un aceite esencial, y el aceite de menta se llama mentol. Pues hay un suplementito que fragua el mal aliento con estos dos principios activos, ¿no? Esos tratamientos que tenemos. También tenía yo aquí unas anotaciones que quería preguntarle a Agustín. Normalmente cuando tenemos diarrea, nos suelen hacer el agüita de las 3 puntas de guayabo, del mato, o la flor del camino, que es más conocida aquí por el amore seco, que tampoco la eso, y también la punta de malva. Vale. Cuando hacemos referencia al guayabo, el guayabo, si nosotros cuando estudiamos la terapéutica, estudiamos la patología en este caso a nivel naturopatía, verificamos el principio activo, la droga que actúa, que necesitamos terapéuticamente en esos momentos. Es decir, cuando hablamos de sistema digestivo, tenemos 3 principios activos básicos, 3 drogas básicas para curar todo lo que son esas dolencias gástricas, ¿no? El primer principio activo son los mucílagos. Los mucílagos son como una especie de azúcares que lo que hacen es que protegen y ayudan a desinflamar la mucosidad, y eso lo tiene el guayabo. En el caso de la malva, hablamos de otro principio activo que se llaman los taninos. Y esos taninos lo que producen en las heridas o producen en los vasos capilares, se produce una cosa que se llama vasoconstricción, es decir, se constriñen, se cierran los capilares sanguíneos. Por eso cuando hay cuando tú tienes una diarrea, se contraen las paredes del intestino, partes de las paredes del intestino, yo lo estoy diciendo a grosso modo, y la diarrea se frena. Decir que cuando tenemos diarrea, comentar que a veces es bueno que dejar el proceso un poquito, es decir, dejar que limpie. Sí, porque el cuerpo de forma natural trata de defenderse. En el caso de lo que llamas el amore seco, habría que investigarla. Me da la impresión de que pudiera ser algún tipo de aceite esencial, que pudiera ser bactericida, algo así. Es decir, aquí en la flora canaria tenemos muchísimas plantas curativas. Nuestros abuelos y nuestros padres recuerdan tratamientos muy muy interesantes con plantas, y de ellos debemos aprender, pero siempre tener en cuenta que lo natural no es inocuo, es decir, porque esté utilizando una planta medicinal, porque esté utilizando una planta natural que crece en el monte, no por ello significa que no haga nada. Y cuando me voy al monte me pongo a recordar las setas. Por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado. A las setas, curiosamente, sí le tenemos respeto, pero a lo mejor no respetamos cualquier otro vegetal. Entonces siempre hay que tener muy muy en cuenta este tema, ¿no? Entonces, repito, el sistema gástrico, sistema digestivo, por principios activos, por drogas terapéuticas, mucílagos, lo que son aceites esenciales y lo que son taninos, ¿no? Son muy efectivos a este nivel, ¿no? Si te parece, hablamos del estreñimiento, otra patología muy extendida en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué es el estreñimiento? Pues es la expulsión dificultosa, poco frecuente de las heces fecales, ¿no? Y en este caso se habla de estreñimiento cuando pasamos 3 días sin ir al baño, ¿no? Es decir, hasta el tercer día. Una vez pasamos, si puedes, dice, no, es que yo no voy al baño, voy al baño un día sí y uno no. Pues bueno, lo ideal sería que fuéramos todos los días al baño, incluso 2 veces al día. También recomendaría, según comemos, ir al baño. No necesariamente. Pero... Lo que pasa es que lo que sucede es que cuando comes, a veces comes alimentos muy fríos o muy calientes, y esto lo que hace es produce
un estímulo del tubo digestivo, ¿no? Y entonces al final pues vamos al baño, ¿no? Pero no necesariamente. Hablar del estreñimiento en ese sentido, los síntomas, pues más o menos, pues el malestar es general, ¿no? Es decir, date cuenta que un alimento, yo siempre digo, el alimento depende del tiempo que pase en el intestino, pues pasa de digestión, es decir, hay un proceso de digestión, en ese proceso de digestión empieza a compartir, a ceder ciertos nutrientes, y bueno, en esa digestión, bueno, pues en un tiempo determinado, digestión, fermentación, ya cuando pasa más tiempo el alimento en la luz intestinal, y luego de fermentación pasa a putrefacción, es decir, el alimento se pudre cuando ya pues estás una semana, 10 días sin ir al baño, que a ver los hilos, pues el alimento está casi en putrefacción, ¿no? Es decir, hay muchas bacterias que pueden ser buenas y es decir, esas bacterias han crecido las colonias, y esas colonias pues al final están tan multiplicadas que puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Es decir, el hecho de no ir al baño pasados 3 días, ¿no? Evidentemente con todo esto, pues al final todo esto pasa a sangre, porque todo está intercomunicado, y se pueden producir erupciones en la piel, porque la piel es un órgano, el órgano más grande del cuerpo es la piel, se cataloga como órgano, y a través de ahí pues un órgano excretor, es decir, un órgano donde se eliminan muchas bacterias. Evidentemente, como el alimento pasa mucho tiempo ahí, se produce una cosa que se llaman hemorroides. Las hemorroides es que se laxan todo lo que son las venas de la zona de los esfínteres anal, del esfínter anal, ¿no? Y fisuras anales, es decir, hay micro roturas de las paredes del esfínter, ¿no? Y luego infecciones intestinales. Y en esas infecciones intestinales, porque pasa mucho tiempo el alimento en ese proceso, pues se produce una cosa que se llama divertículos, que no son nada divertidos. Los divertículos, a pesar de su palabra. Exactamente. Los divertículos son pequeñas herniaciones, son pequeñas hernias chiquititas donde entra el alimento dentro, y a veces se tapona, y es complicado, porque a veces requiere de cirugía laparoscópica, donde entramos se entra con la digo entramos como si yo me dedicara a ello, pero bueno, en este caso el cirujano digestivo pues entra magistralmente con cámara y hace la operación del divertículo. Las causas del estreñimiento, volvemos nuevamente a hablar de ¿qué? Del nerviosismo, del estrés. ¿Del estrés? Sí, totalmente. Totalmente, cuando tú entre más estresado estás, menos se mueve el intestino. Entre menos se mueve el intestino, pues más tiempo pasa el alimento dentro de la luz intestinal, ¿no? Las dietas evidentemente pobres en fibra y el abuso de la carne también produce estreñimiento. Evidentemente el exceso de alimentos refinados, y cuando yo como muchos cereales, mucho pan, mucha bollería, que no sea integral, pues esto al final tiene poco residuo y hace que el intestino apenas se mueva, ¿no? Evidentemente el poco consumo, la poca ingesta de líquidos. Hay que recordar que hay que tomar aproximadamente de 2 a 2 litros y medio de agua diario, y apenas tomamos agua. Y el sedentarismo, es decir, el sedentarismo, ¿qué es lo que hace? Pues hace que no se mueva el intestino. Si yo paso todo el día sentado o en el sofá, pues evidentemente una de las primeras complicaciones es el estreñimiento. Estamos hablando del tema del tratamiento del estreñimiento, y para el estreñimiento, pues aparte de todas estas causas, pues hablamos de la utilización de fibra, ¿no? A través de las semillas de lino. Las semillas de lino, utilizar 3-4 cucharadas diarias de semilla de lino. Los omega 3, yo utilizo las perlas de omega 3 para hacer para lubrificar el bolo alimentario, es decir, para que ayudara a que se mueva el bolo alimentario, ¿no? Las perlitas omega 3 justo antes de las comidas. Infusión de hinojo y de carbón vegetal, que llaman.
El hinojo es un carminativo muy potente, nos ayuda a mejorar la digestión, y el carbón vegetal sale es del fruto de un árbol que se llama el fruto del árbol del álamo. El álamo, el fruto tostado, se tuesta y se forma una cosa que se llama carbón vegetal. El carbón vegetal absorbe todo lo que son los gases que en esos momentos está produciendo el intestino por esa poca motilidad, por ese poco movimiento del intestino, ¿no? Evidentemente, una vez hemos ayudado a que ya está evacuando, ya una vez está liberado el intestino, pues hay que repoblar con bacterias buenas. Entonces utilizamos el ¿qué? Probióticos, los probióticos. Y luego hay una técnica, es decir, podemos utilizar una cosa que se llama un aminoácido, una proteína que se llama la L-glutamina, que es una que ayuda a regenerar los enterocitos intestinales, es decir, todo lo que es la pared intestinal. Hay un aminoácido que utilizamos nosotros, pero siempre todo esto bajo recomendación profesional. Un aminoácido se llama L-glutamina. La L-glutamina se utiliza también para la musculatura en general, ¿no? Recordar que el intestino es un músculo, es decir, es un músculo dice musculatura lisa e involuntaria. Y podemos utilizar también para cuando ya la cosa se nos complica. Bueno, al final yo siempre digo que cuando hay un estreñimiento hay que ir por orden, es decir, por orden de terapéutico, de más suave a más agresivo el tratamiento, ¿no? Entonces, lo último es el enema, ¿no? Hacemos un enema de café, o hay enemas en farmacia para liberar, pero previamente se puede utilizar unos cubitos de fibra. No voy a dar la marca comercial, pero hay unos cubitos de fibra masticables que se pueden utilizar. Puedo utilizar 2 al día, uno por la mañana y otro por la noche, donde vienen con fibras, distintas fibras, entre ellas la fibra del higo y una planta que se llama el ruibarbo, que es un laxante semipurgante, ¿no? Y luego infusión de ruibarbo también, de sen y de cáscara sagrada. Es decir, esto ya es, como decía el chiste de Pepe Monaga, sí, la línea amarilla, ¿no? Porque esto ya es... Ese es el definitivo. Sí, bueno, a veces ni con esto, y tienes que acudir si ya tienes que acudir frecuentemente a aplicarte enemas, peligro. Entonces acude ya a tu médico, terapeuta, y habla con él, porque algo está fallando. Es decir, no es bueno. Cuando estamos utilizando constantemente enemas o laxantes, estamos barriendo con la flora beneficiosa y estamos erosionando, y estamos también agrediendo al tubo digestivo, y que es muy muy sensible. Es decir, no podemos hay varias cosas que no debemos acostumbrarnos. Una es al estreñimiento crónico y otra es al tema del insomnio, ¿no? Pero que el insomnio, cuando hay insomnio, también viene asociado al estreñimiento, curiosamente, ¿no?